Bueno, cuando todo lo que hacemos es repasar la semana política, ¿no? En imágenes, con fotos. ¿Qué pasó esta semana? Claramente el tema central fue las declaraciones de la presidenta, un discurso, en realidad fueron 4 discursos anudados, 2 horas 25 de discurso hablando en Casa Rosada, primero oficialmente en el Salón de las Mujeres, después en los distintos patios que va recorriendo con militantes del kirchnerismo, y eso marcó de alguna manera la semana y me parece que va a seguir marcando lo que viene. Me parece que hay un primer dato para entender por qué se llega a la situación de las declaraciones del martes. Hay una especie de explicación o tesis que está en algunos kirchneristas que es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena charlar sobre esta cuestión? Porque tiene que ver muchísimo con esta historia de la denuncia del magnicidio que hizo la presidenta. La presidenta habló, digamos, si me pasa algo, no miren al oriente, miren al norte, y es, en términos, si uno lo toma literalmente, es una denuncia de magnicidio, una hipótesis de que le podría pasar algo a la cuestión de su vida. Entonces, el interrogante que se hacía era que era una cuestión metafórica, era un planteo simbólico que estaba diciendo. No, en realidad, lo que todos coinciden en plantear, que era una metáfora en el sentido de decir, si ocurre algo en el país, si la economía se deteriora más, si hay una crisis y esto estalla mal, no crean que es una cuestión que se produjo gratuitamente y porque sí, sino hubo una serie de factores y de actores que se conjugaron para producirle un daño al gobierno y naturalmente, digamos, un daño al país para producir el deterioro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque en el mismo discurso dijo, no seamos inocentes de pensar que todo tiene que ver con una persona que es Tomás Guiella. Hay un país detrás que es Estados Unidos. Pero me parece que hay un trasfondo de eso que es todavía un poco más intrigante. Y tiene que ver con que Cristina, si uno repasa lo que ocurrió en la primera parte del año, tomó una serie de medidas, Club de París, acuerdo con el CIADI, INDEC, acuerdo con Repsol, que son todas medidas que en el manual del kirchnerismo son medidas incómodas, medidas indeseadas, medidas casi de la ortodoxia económica. Medidas que en ese momento la presidenta toma, por lo menos así se coincide los que tienen vínculo con Cristina, toma porque era una especie de solución final que terminaba con la resolución del conflicto de los buitres. Lo que ocurrió es que hizo todas las medidas antipáticas, si se quiere, porque pagarle al Club de París significa dinero y resignar algunas cuestiones, arreglar con Repsol significa bajar la bandera de que recuperaste YPF porque Repsol había hecho una barbaridad y en realidad le fuiste a pagar más de 5.000 millones de dólares, aceptar el CIADI también como tribunal internacional donde hubo muchas disputas con empresas internacionales que tenían en la Argentina. Es decir, tomaste una serie de medidas incómodas y la última medida, la que de alguna manera justificaba que resolvías el frente externo y donde vos considerabas que el gobierno de Barack Obama y de Estados Unidos te iba a dar una mano, fracasó. Es decir, hiciste todo lo que no te gustaba hacer pensando que iba a tener un final, digamos, saludable. Feliz, pero por lo menos saludable. Bueno, y al final, digamos, ibas a tener un resultado beneficioso. Eso no ocurrió. Por lo tanto, ese es el planteo. Me parece que ese es el trasfondo para entender por qué Cristina reacciona como reacciona. Porque en realidad lo que está entendiendo que hizo una serie de medidas que son costosas, además, no le dieron un resultado y ahora está todavía en una situación peor que la que estaba tácticamente y posicionalmente la Argentina y la economía argentina en relación a enero. Por eso esa serie de reacciones y por eso además el mensaje dificilísimo para traducir, si es alguien del mercado, de la salida de Juan Carlos Fábrega, que era el hombre más pro mercado que había en el gobierno, más allá de que no se podía poner en duda su pertenencia, su relación con el kirchnerismo, porque tenía una relación personalísima, cercana y de mucho vínculo y de consulta, pero finalmente termina ocurriendo y ahora el interrogante es qué va a ocurrir con la jefatura de gabinete. Claro. Lo hablamos la semana pasada. Lo que dicen que ahora, ante el movimiento del Banco Central, la jefatura de gabinete posiblemente Capitanich siga un mes y medio más. No, es que no aguanta más. Se quiere ir, Capitanich se quiere ir. Pide que lo dejen irse. Tenía las valijas armadas, está todo listo. Sí, está todo armado para irse, pero da la impresión que la presidenta, o eso informa, que la presidenta le dijo que se quede un rato más para terminar de que se ordene o tratar de que se ordene la cuestión del Banco Central y la cuestión económica por unos días, posiblemente se quede un mes más. De todas maneras, lo decíamos el otro día, hay como 2 reglas en el kirchnerismo. Una dice, nunca suele ser el reemplazante, el ministro, suele ser el que se dice que va a ser,
y nunca se van cuando los medios dicen que se van. Posiblemente dejemos de hablar de Capitanich dentro de 15 días y un día nos levantemos y Capitanich se vaya. Así que es el tema para seguir la cuestión, sobre todo del reemplazo de Capitanich. No porque se vaya, sino cómo viene. Sí. Porque con Vanoli, más allá de que no es una pieza del esquema Kicillof, todo entiende que se empieza a cerrar sobre sí misma el kirchnerismo. Entonces, sobre sí mismo. Entonces, la posibilidad de que vaya Alicia Kirchner, de que vaya Guado de Pedro o el Cuervo Larroque o alguien de ese tenor a la jefatura de gabinete indicaría de alguna manera o estaría terminando de explicar una especie de cierre por parte del kirchnerismo, metiéndose cada vez más adentro y cerrando o sacando a los personajes que más allá de alineación y pertenencia son de alguna manera como extra universo K, como era el caso de Coqui y como era naturalmente el caso de Juan Carlos. Incluso dicen que Capitanich lo que dice es, bueno, si sobreviví a haber trabajado a Duhalde, de esta situación también puedo pasar, ¿no? Sí, va a ser un tema difícil porque el deterioro de una situación y de otra fue claramente diferente. Y nos vamos al último tema, tiene que ver con que es realmente un fin de semana intensísimo, porque hay actividades, hay actos políticos, hay una especie desde que el acto de la Cámpora hubo como una especie de explosión en el kirchnerismo porque todos quieren tener su estadio, su juntada, su encuentro, su show político. Su cartel. Así que arranca todo eso, arranca con una... no me quería olvidar de Nielsen, hablamos hace 20 días de Nielsen, finalmente lo echaron. Sí. ¿Te acordás que habíamos dicho que había habido una movida, que había ido a Mendoza con Bain y con Blecher y no lo había llevado a Nielsen? Bueno, finalmente a Nielsen lo echó, lo hizo echar Daniel Scioli y Nielsen al rato de que lo echaron estuvo haciendo un acuerdo para sumarse al Frente Renovador como candidato del masismo de la capital federal. Claro, porque recordemos que era el economista que estaba en las filas de Daniel Scioli, pero que medio hablaba contra las políticas nacionales. Estaba asesorando a Daniel Scioli como un candidato, en lo que tiene que ver como candidato presidencial, junto a Blecher y a Bain, pero en el sionismo todos decían que era el tipo que arranqueaba como el posible o el futuro ministro de Economía de un eventual Scioli presidente, porque era el más joven, el que tenía más impulso y demás. Estalló el conflicto buitre, dijo un par de cosas, Scioli lo mandó a callar, porque si no, lo que vos digas y me asesorás a mí me lo van a pasar de factura como que soy yo el que lo digo. No se cayó, se generó el conflicto, terminó avanzando la tensión interna y lo hicieron echar del Banco Provincia el 9 de septiembre pasado. Bueno, ya está. Y rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, nos vamos a la cuestión de los candidatos, decíamos de hoy. Hoy una serie de candidatos, una gran cantidad de actividades. Uribarri va a estar Scioli, Sabatella, Patricio Músico, hoy prácticamente está haciendo su lanzamiento a gobernador en Berazategui. Hay un encuentro, va a estar también Julián Domínguez en Berazategui, va a estar también un encuentro del PJ bonaerense mañana en Tandil, donde va a haber algunos gobernadores, como José Luis Gioja, como Fellner, va a estar también Fernando Espinosa en un lanzamiento. El tema es para qué. El tema es para qué, porque lo que ha quedado claro en el último tiempo, o por lo menos se empieza a perfilar, y lo hablamos el otro día, la aparición de Máximo Kirchner trata de darle más centralidad al kirchnerismo y trata de ubicar la toma de decisiones en la figura de Máximo y de Cristina nuevamente. Máximo esta semana no estuvo en Olivos, habíamos contado los otros días que venía estando, después del acto se había quedado, había estado 2 semanas recibiendo gente y con algunas actividades políticas en la Quinta de Olivos. Dicen que vuelve la semana que viene, pero el punto es que parece que hay un desfile de candidatos, están haciendo una especie de coreografía todos para que los miren, para decir acá estoy, tengo gente, armo un acto, armo un estadio, pero en el kirchnerismo, sobre todo en este grupo de dirigentes que tiene bajo nivel de conocimiento, Julián Domínguez, Uribarri, incluso el propio Bocio, todos dependen prácticamente de lo que diga después la familia presidencial. Claro. Entonces es bastante llamativo que hagan desgastes o despliegues cuando en realidad van a estar supeditados a lo que ocurra al dedo de Cristina o en todo caso de Máximo Kirchner. Bueno, o sea, habrá actos para ellos, digamos. Habrá actos para ellos, para entretenerse. Yo creo que va a haber, de hecho la semana que viene también va a haber un encuentro de gobernadores del Consejo Nacional del PJ para decir, acompañamos a Cristina, estamos contra los buitres, la respaldamos, pero siempre está el trasfondo de cómo se ordena el escenario electoral y en el ordenamiento del escenario electoral, le guste o no le guste, siempre mientras esté en esta condición, la centralidad política es de Cristina Fernández de Kirchner y es ella la que decide genéricamente quién es el candidato aquí, allá, cómo se acomoda. En todo caso, uno imagina ese escenario
todos muñequitos diciendo dónde los pongo y creo y el que dedo no. de ella desde arriba, como Dios, Diciendo, marcando. no, este afuera, Claro. este vuelve a Entre Ríos, este va como vicegobernador. Bárbaro. Esa va a ser la idea por lo menos. Gracias, Totó.